Bienvenidos, estimados amigos, a una nueva edición de su espacio Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM en esta jornada de día viernes 11 de abril del año 2025. Vamos a comenzar de inmediato dando el saludo y por supuesto recibiendo a nuestro comentarista, cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero, en esta jornada de análisis internacional. ¿Cómo está, don Percival? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Aldo, gusto saludarte, el abrazo cordial y afectuoso de siempre, para ustedes también, distinguidos auditores y televidentes. En un tema importante donde quiero tomarme un espacio con la autorización de ustedes, distinguidos auditores, porque quiero mandar un saludo muy especial a quien fue una de mis almas mater en la formación profesional. Me refiero a la Escuela de Minas de Copiapó, que cumple hoy día 168 años de vida. La mejor escuela de minería de Chile, a mi juicio. No porque haya estudiado mi padre o yo ahí, sino que muchos altísimos cargos ayer y hoy día son ocupados por egresados de las escuelas, particularmente de las ingenierías de minas, de metalurgia y tantos otros espacios que rinden un común homenaje a lo que significa Atacama en el concepto mundial y como 168 años de vida obviamente dan un plus, dan un garbo y dan una solidez potente, particularmente a nuestro norte y a Atacama en particular, para dar en esta escuela, la Escuela de Minas de Copiapó, que cumple 168 años, nuestros mejores paradigmas. Usted ya se lo he contado alguna vez, distintos auditores, yo soy nieto de un pilginero del carbón. Mi padre fue un ingeniero de minas de esa escuela y yo también soy un ingeniero de metalurgia de esa escuela. Así que para todos mis colegas, para los que ya estudian, por los que alguna vez compartimos esas aulas centenarias y históricas, un gran abrazo en este día en que se cumplen los 168 años de la Escuela de Minas de Copiapó. Aldo, a tus órdenes. Adherimos a este saludo a la Escuela de Minas de Copiapó, don Percival, y naturalmente también saludamos a todos sus profesores y también todos los continuadores de este legado formativo educacional. Entremos de inmediato en materia, puesto que esta semana termina como tal vez una de las semanas más frenéticas a nivel mundial y quizás, por qué no decirlo, una de las semanas más histéricas a nivel mundial en el sentido de la guerra arancelaria entre los Estados Unidos y la República Popular China. Pero sería bueno, hoy día viernes, como resumen internacional, de poner un poco en contexto y explicar un poco al auditor Lego de qué se trata esta guerra arancelaria. A ver, digamos así en el contexto general que esto Estados Unidos lo abre porque ya se sabe que está en desmedro comercial con China. Estados Unidos, en sus afanes de crecimiento y en sus afanes de progreso, un país gigantesco y muy potente, que en menos de 230 años logró ser lo que son. Hagamos el paréntesis, Aldo, respecto a que tienen casi la misma vida independiente que nosotros los chilenos y que la mayoría de América Latina. Y miren dónde están ellos y miren dónde estamos nosotros. Sin embargo, con el correr de los tiempos y con la profundización ideológica que, digamos, que domina el mundo, particularmente entre las izquierdas, la visión de lo que fue el marxismo en su época, que todavía está viviendo y coleando, y con todo lo que ocurre en las democracias, particularmente donde se juegan intereses, donde todos creen que donde hay un problema hay un derecho. Estados Unidos también sucumbió a esa situación. Y sus arcas se hicieron difíciles poder soportar su democracia y sobre todo ese ímpetu que hizo Estados Unidos grande, que todavía es grande, pero ya no es tan grande comparado con China. Acá el problema, a mi juicio, es que Estados Unidos acusa el golpe de la prosperidad china. Una prosperidad que es discutible de la perspectiva occidental, dado que esa prosperidad ha significado la tortura, ¿ya? Particularmente de cientos de miles y de millones de trabajadores chinos que no tienen derechos y que trabajan por migajas.
A diferencia que nosotros en Occidente se nos ocurrió inventar muchas cosas para justamente darle derechos a los trabajadores. Hoy día muchos de ellos descansan en virtud de lo que se supone que sus pueblos iban a producir. Estados Unidos no es la excepción. Y en Estados Unidos hicieron enormes avances, pero también sus sindicatos, sus gremios, la democracia en general, empezó a pedir y pedir y pedir cuestiones que los chinos están impedidos de pedir. Y esa es la diferencia. Estamos en una lucha entre Occidente entre Occidente y Oriente, entre Estados Unidos y China, que es una forma en la cómo hoy día se establecen finalmente todos los aspectos de una guerra que tiene visos de una guerra comercial, pero por sobre todo que da a entender lo que esto significa en términos de que Estados Unidos económicamente ya no tiene un superávit o una muestra palpable de lo que fue yo diría, Aldo, lo que fue la manera en cómo Estados Unidos emergió, con trabajo, con esfuerzo, con creatividad, con las mejores universidades del mundo y con una constitución chiquitita, pero que también fue siendo gradada por los distintos mecanismos, los distintos pensamientos que han ido emergiendo en esta joven democracia que apenas tiene 300 años. En consecuencia, cuando uno quiere mirar en los porqués de esta situación, es que esta situación es la que le quedaba a Estados Unidos previo a colapsar. Y yo creo que Trump, que tiene las virtudes y también las vergüenzas de personas que mandando al país o siendo presidente del país más poderoso del mundo, se da cuenta de esta situación. Y se había dado cuenta mucho antes. Los que seguimos su gobierno y en algunos casos tienen que estar ahí reservados en varias razones de Estado que hicimos cuando él ocupaba su primera presidencia. Ya habíamos establecido respecto de lo que él pretendía para Estados Unidos. Lo que pasa que a él le tocó el COVID y eso obviamente cambió toda la figura y cambió todos los aspectos que él traía ya como objetivo, ya para efectos de mejorar lo que era la competitividad norteamericana. Norteamérica, a través de sus creadores, prefirieron ir a hacer las cosas donde les salían más barato, donde se explotaban los derechos humanos, como en China o en otros países, y sobre todo para abaratar costos. De alguna manera dejó de lado, perjudicó a sus propios trabajadores y a sus propios habitantes, no dándoles las coberturas que esto significaba, entendiendo que era más fácil ganar más dinero vendiendo lo que otros producían a precio vil, a precio bajo, porque justamente los chinos no tienen sindicatos, no tienen gremios, no tienen dirección del trabajo. O sea, viven en una tortura permanente de saber hasta dónde pueden llegar sus derechos. Ahora, claramente esto hizo que China hábilmente, muy hábilmente, cuando se cae el muro de Berlín y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dentro de la mirada marxista, pero el marxismo de Marx, de Engels, de Lenin, tocó fondo y desaparece esto, obviamente China ocupó su lugar. Históricamente, ya en los años 72, por ahí, cuando Nixon gobernaba Estados Unidos y su canciller era el gran Henry Kissinger, ya le fueron a decir a China, a sus dirigentes, que el régimen soviético era una vergüenza y que eso iba a caer definitivamente más tarde o más temprano y que tenían que prepararse para lo que iba a venir después de esto. Obviamente, estamos hablando del año 72, el año 1989, 1990, cae el muro de Berlín y China empieza a recuperar ese minuto, pero China, ¿qué es lo que hizo antes? A sus mejores cabezas, a sus mejores cerebros, los mandó a estudiar a Estados Unidos. Cuando usted revisa la cantidad de profesionales que se fueron a Estados Unidos, o sea, la cantidad de jóvenes chinos, brillantes en muchos casos, a todas las disciplinas,
Ya, no solamente la ingeniería, la medicina, la arquitectura, y todo lo que tenía que ver con esto en términos del por qué el progreso norteamericano. China copia eso y deja entrar y deja que se lleven enormes volúmenes de conocimientos a China para hacerla mejor. Que en solo 30 años, ojo, ya, solo 30 años, este tema cambia. China observa las bondades del mundo capitalista, del mundo liberal, y las aplica a rajatabla en China. Y resulta que en 30 años, hoy día tenemos que China le dice a Estados Unidos, en solo 30 años, 30 años no es nada, ¿ya? En solo 30 años, aplica la ley del ojo por ojo y diente por diente. No se amilana frente al 145% que le cobra hoy día 145% de aranceles a China. Y China le dice, bueno, lo tuyo y lo mío, también te cobro a ti 145 millones, 145, por ciento, de los aranceles. En consecuencia, distinguidos auditores, cuando uno quiere mirar para poder entender bien el proceso de lo que está ocurriendo hoy día con los aranceles, es porque claramente Estados Unidos ya empezó a estar en desventaja respecto a China. ¿Y por qué? Porque China logra lo que es copiando todo a Estados Unidos, partiendo de lo más importante, lo que es la Internet, lo que es la inteligencia artificial, y la usan mejor. Tienen hoy día enormes universidades y enormes centros de capacitación y entrenamiento de ingenieros, que hoy día están miles ya dedicados a cómo socavan las economías de Occidente. Una es vendiéndoles muy barato. Y de hecho nosotros tenemos otros ejemplos en todo el mundo. Yo he podido recorrer, he tenido la suerte, gracias a Dios, de estar en muchos países y me doy cuenta de la variedad y cómo queman ya los moles chinos toda la industria local donde quiera que vayan. Hoy día, produjeron tan barato y producen tan barato porque no tienen ningún sindicato que se oponga, que pare el dedo y diga, oiga, ¿sabe qué? Mire, yo me gustaría trabajar 40 horas nomás, o sea, a lo flojo, o como Grecia, ya trabajando, no sé, por 35, 34 horas, o sea, a la semana. O sea, es una cosa pero imparable cuando uno se da cuenta cuánto nosotros en Occidente nos socavamos nuestra propia vida creyendo que esta cuestión era llegar y llevar, y cuando los chinos tuvieron que trabajar y siguen trabajando porque no tienen regímenes democráticos donde el poder se vaya cambiando de mano en mano y discutan, hoy día esa es la solución. Entonces la pregunta que hoy día Estados Unidos tuvo que hacerse, ¿hasta dónde seguimos con esto? Nuestra gente se está quedando sin trabajo porque mandamos todas las cosas afuera. Y el mundo de la globalización, de lo que fue la escuela de Chicago, de lo que fue todo lo que significó los temas económicos, de la globalidad, hoy día le estaba perjudicando porque prefirieron mandar a hacer cosas más baratas a otros lugares, cuestiones que en sus países no pueden lograr porque las leyes le impiden hacer eso. Allá en China no hay sueldos mínimos. Hay una cosa menor, para la foto. Pero en China, cuando uno va, ha estado, en Shenzhen varias veces, también he estado en Pekín, esos lugares, se ve modernidad, claramente. O sea, ellos no tuvieron que gastar un peso en investigación porque todo eso lo hizo Estados Unidos, lo hizo Occidente. Entonces hoy día se encuentra Estados Unidos hoy en un problema donde él fue el gran rector post Segunda Guerra Mundial, donde después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ya se quedó con el mundo y no quiso con una parte del mundo. Y las otras bombas que estaban preparadas para Moscú y Pekín no las quisieron usar. 70 años después, muchos se deben estar arreglando porque esto, distinguidos auditores, hay que verlo con la perspectiva de la historia de la humanidad. O sea, estos 70 años ya es nada en la humanidad, en tiempos. Cuando recordamos o cuando estudiamos, por los diálogos de Platón, ya que fueron, 300, 500 años antes de Cristo, o cuando vemos todas las cosas que pasaron, en el mundo, estos 70 años no es nada, y pasó Estados Unidos hoy día a depender porque nos asemejamos a la democracia, hicimos hacer cosas, y hoy día China es un país que ronca, que puede roncar bastante más, y no solamente con Estados Unidos, porque ya China
Ya, a diferencia de Estados Unidos, tiene enclaves en todo el mundo, particularmente en los países más pobres, que tienen materias primas, importantes. Ya, en Chile, que estamos en vías de desarrollo, que quisimos alguna vez estar en las grandes ligas, pero no hemos tenido la altura en nuestros dirigentes que se dan cuenta de lo que significaba estar en las grandes ligas y nos quedamos ahí en la medianía de la tabla. O sea, hagamos todo lo posible para que esta cuestión no crezca y con ideología política detrás de esto que mejor no trabajemos nada. ¿Ya? Con estados que agobian, digamos, que no representan casi el millón de trabajadores que tiene el Estado, no da el ancho para saber cómo nosotros, nos gobernamos. Dicen ahí, por ejemplo, no sé, tenemos que producir más, y tenemos ahí un ejército de permisólogos en todo el mundo tratando de que esto no crezca, ¿ya? Porque ideológicamente no conviene que crezca, ¿ya? Y en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. O sea, Elon Musk llegó, el millonario, el dueño de Tesla, llegó a decirle a los americanos qué tenían que hacer para recuperar el Estado, porque también se les achanchó, se les engordó, le aumentaron tanto la grasa, que lo hizo inviable. Entonces, ¿qué hace hoy día Trump? Se da cuenta, se desespera y dice, bueno, acá estamos a 30, 40 años, solo 50 años que China sea el dueño del mundo y también dueño de Estados Unidos, con Canadá, con Groenlandia, con todo eso que están imaginando ahora que esto sigue así. Entonces, apunte y dice, no, esto cambia, y le aplica aranceles no solamente a China, sino que a todo el mundo, incluido Chile, que casi todo al 10%, pero a sus socios de Europa, que les gusta vivir cómodos y que les gusta darle todo gratis a su gente y no crecen para eso y no tienen recursos para eso. Hoy día Estados Unidos financiaba aquello, incluso la defensa. Entonces, cuando uno dice, a ver, en Estados Unidos emergió un dirigente como Trump, que se da cuenta de lo que pasa y sabe que hoy día se ahoga esto con una situación donde ellos, ya los reyes de la globalización, de los temas de los intercambios, del mundo abierto para el centro económico, así subrepticiamente China le inunda el mundo con todo, ya a precios que no pueden comparar, porque un Tesla hoy día cuesta en términos generales 100 y un Tesla chino cuesta 30. ¿Qué vamos a preferir finalmente? Entonces, y Tesla se produce una parte muy menor en Estados Unidos, y lo demás, ¿saben qué lo hacen? Los chinos. Yo recuerdo hace mucho tiempo que fui con mi querido hermano a dar una vuelta por China y nos fuimos a unas tiendas grandes donde le hacen la ropa a todo el mundo. Me acuerdo que la marca era Pierre Cardin. Y nos fuimos a un lugar donde hacían tenidas y trajes ternos de Pierre Cardin. Para que se hagan una idea, un terno de Pierre Cardin fino, elegante, cuesta del orden del $1.000.000 hoy día. Allá en China le mandaban a hacer, no sé, 10.000 ternos de Europa y Estados Unidos, y los chinos no hacían 10.000, hacían 20.000. Y los que vendían en China, esos mismos que costaban $1.000.000 en otras partes, ellos los vendían a 100. El mismo, exactamente el mismo. Entonces, cuando uno entiende lo que hay detrás de esto y cuando asume que estas circunstancias son delicadas para el devenir de cada uno de esos países, hoy día se ve cómo crecen, porque el crecimiento a China lo está haciendo más rico, y al hacerlo más rico le da un poder militar distinto. ¿Se entiende, verdad? Tienen más dinero para autoprotegerse y conquistar otros lugares. Entonces, claramente, este es un tema que no hay que verlo. Mire la arancel que me cobró, mire lo que pasó con Europa. Y Europa, ya después que Estados Unidos gana la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, porque la guerra se paraliza con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, los japoneses, que jamás habían perdido una guerra, en 3.000 años de historia la perdieron con Estados Unidos. Entonces quedaron tranquilos por el poder militar que eso implicaba. Y se quedaron tranquilos mientras lo defendían. Y ya Trump sale diciéndole, a ustedes les voy a cobrar un arancel 30, recíproco. Porque allá en Europa se cobra impuestos por todo.
¿ya? Y en Estados Unidos hoy día, claro, se ven, claro, impuestos por todo, pero ¿cuánto le colocan de esos impuestos a su defensa? En el caso de España, por ejemplo, el presupuesto de defensa, el PIB de defensa, ya no alcanzaba al 0,3% anual. En Estados Unidos es un 5%. Entonces, acá se produjo un quiebre, que es un quiebre que busca Trump devolverle, yo creo que también, si se quiere, hasta la dignidad a Estados Unidos. Porque no solamente Estados Unidos está hoy día luchando contra él, sino que está luchando con muchos países en la cual tienen simpatías políticas con China, entre ellos Chile, y pues sobre todo, digamos, porque se creó una esfera de una situación donde el marxismo le echaba la culpa todo al imperialismo yanqui, que probablemente los más jóvenes que pueden estar pero los más que son un poco mayores entendemos esto que estamos hablando. Todo era culpa del imperialismo yanqui. Y era una cuestión ideológica porque eran incapaces de poder sostener el crecimiento de Estados Unidos cuando todo se hacía en Estados Unidos. Hoy día no se hace ahí. Entonces, claro, hay muchas más variables que ya estoy determinando acá. Estas son solamente algunas cuerdas de análisis. Pero finalmente cuando hay que asumir que Trump abre una guerra arancelaria y le cobra a todos los que tienen que cobrar, los menos les cobra 10, ¿ya? Y él quiere que, por ejemplo, y en el caso de China, hoy día tiene un 145% de arancel. Digo bien, 145%. Y quieren excluir de ahí, miren lo que le voy a decir, por favor, escúchenme con atención. Quieren excluir de esos aranceles a los chips. ¿verdad? Los chips para los teléfonos, los computadores. O sea, obviamente se entiende que China no le va a pasar un solo chip que Estados Unidos no produce para las cosas tecnológicas. Miren la realidad de la vida. Ellos inventan todo, no lo producen, lo hacen tercero y hoy día le quitan el poder de esto. Con un Taiwán, ¿ya? Que también produce chip, pero que hoy día Taiwán está bajo los aranceles norteamericanos de un 32%. Su aliado, su socio. Entonces, aquí, distinguidos auditores y televidentes, cuando queremos terminar alguna de estas cuerdas de análisis, obviamente hay mucho más, por supuesto, que hablar sobre esto, pero por el tiempo no tanto, pero creemos que estamos abordando lo más importante. Yo creo que ahí es donde finalmente, Aldo, se empiezan a entender lo que está ocurriendo. Porque solo mirando América Latina y solo mirando si quieres Chile, acá los chinos ya nos manejan todo lo que es la parte eléctrica. O sea, los chinos tienen clarito todo porque ya tienen en muchas cosas. En el área de los vinos, en el área de los arándanos, en el área de los salmones. Para donde usted quiera mirar, los chinos ya tienen su influencia. Y la tienen bien ganada por lo demás, porque trabajaron con eso, pero la instancia de ellos no es solo económica, también es política. ¿Ya? Entonces, hoy día, nosotros los chilenos exportamos más a China que a Estados Unidos. O sea, los bienes nuestros, los que producimos, que por lo demás, no es parte de nuestra inteligencia. ¿Qué exportamos a China? Cobre. ¿Ya? Una parte de cobre más, pero digamos también importamos más cobre, le exportamos a Estados Unidos que a China. Es lo único. Pero lo que sale de los árboles, los arándanos, por ejemplo, las uvas, y muchas cosas de naturaleza donde participa el trabajo del hombre, pero es como regar la planta o el caso de los salmones, etcétera. Hoy día no tenemos ningún trabajo asociado a lo que exportamos. Y eso podría darnos otra mirada. Si vamos a tener litio, bueno, hagamos baterías de litio. Si tenemos tierras raras, como ayer me llamaba un par de personas diciendo que estaban muy preocupados por lo que le había contado respecto de Penco, de ayer, del lugar de Penco, de la octava región donde hay tierras raras, y el proyecto se paralizó porque hay unos estúpidos, unos permisólogos infelices, que detienen eso porque hay 6 naranjillos, unos árboles que pueden ocuparlos, cuidarlos, pero por eso chantan el proceso. Ahí tenemos unos estúpidos, también arrogantes, imbéciles, que me permiten el término, digamos, fuerte, para decir que todavía no tenemos a Dominga funcionando. Se puede cuidar el medio ambiente, es más, tenemos la obligación de cuidarlo, pero los que no tienen derecho
es a dejar sin comer a la gente en los lugares donde evitan que esto se produzca, donde haya inversiones. Y cuidado, porque eso políticamente tiene un descargo. Entonces, hoy día, frente a lo que estamos, mientras cómo vamos a diversificar nuestra matriz productiva, porque esto de los aranceles llegó para quedarse, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a quedar mirando? En la reunión de ayer de todos los ministros de Hacienda y con los, los ministros de Hacienda y también, a los presidentes de los bancos centrales, fue una reunión muy interesante. La veía y la estudiaba con mucha atención. Nos fueron invitados, a mi juicio, 3 personas que tenían que estar ahí. Ross Luders, ¿ya? El ministro Cáceres y el ministro Vichy. ¿Y sabe por qué no fueron invitados? Porque pertenecían al gobierno militar. ¿Son o se hacen? Si esto no tiene que ver con eso, tiene que ver con la sobrevivencia de nuestro país. Por eso los permisólogos son una amenaza al crecimiento, es una invitación a la pobreza. Cuidemos el medio ambiente, respetémoslo, pero no dejemos nada de lado por creer que las yucas o las lagartijas van a ser más importantes que el estómago de cualquier ser humano, que en lugares donde ni siquiera tienen agua. En consecuencia, esta reflexión final, Aldo y distinguidos auditores y televidentes, nos sirve para entender que China, en sus aranceles, dijo ojo por ojo, usted me quiere cobrar, señor Trump, yo también le cobro a usted. Y ahí estamos. ¿Ya? Y nosotros vamos a vernos perjudicados con esto, no tenemos ninguna duda. ¿Y qué vamos a hacer? Hoy día que somos un país riquísimo en temas mineros, ¿vamos a hacer lo suficiente para esto? Vamos a darle más facilidad a los mineros para que tengan sondaje, condiciones donde vamos a tener que poner muchos recursos para poder diversificar nuestra matriz minera. En este saludo especial que hacíamos al inicio de nuestro análisis de hoy día, de este saludo que le dábamos a la Escuela de Minas de Copiapó. Hoy día yo emplazo a la Escuela de Minas de Copiapó, que está en su aniversario 178, para que nos diga, o para que ellos piensen, sus académicos brillantes, que tienen en muchos casos, sobre todo egresados, que son realmente gente muy, muy, muy importante. Que digan, bueno, tenemos matriz productiva para hacer muchas cosas. Les aseguro que en 30 años nosotros podríamos ser un país del primer mundo si nosotros le ponemos ojo y atención a los mineros de nuestro norte, particularmente a Atacama. Y sobre todo, distinguidos auditores y televidentes, porque esto nos da una muestra, que esto llegó para quedarse, porque acá la competencia es por la sobrevivencia, y lo que quiere Estados Unidos frente a China es sobrevivir. Y eso es lo que estamos hablando, de sobrevivencia en el corto plazo, porque en la vida, 10 años, 20, 30, 50 es poco, pero podemos ya adelantarnos para que las futuras generaciones entiendan que esto hubo antepasados que se preocuparon, ¿ya? Y acá yo no noto esa preocupación. Así que también de acá hago un llamado alto, y por eso terminamos, a nuestras autoridades, a las que están hoy día, que desgraciadamente lo han hecho mal, en cuestiones particularmente económicas somos más pobres, pero por sobre todo a los que vengan, y a los que hoy día están peleándose los cupos parlamentarios por todas partes, es saber si van a poner gente inteligente o van a poner imbéciles en esos cupos, para saber si acaso el Estado va a poder reaccionar frente a una cuestión donde nos empobrecemos y donde la longevidad de nuestra población da cuenta que hoy día la posibilidad que tenemos de acá a solo 10, 20 años es que no tengamos ni siquiera gente para trabajar. Cuidado con lo que estamos haciendo, y en esto tenemos que tener esta visión internacional que ha traído hoy día Trump con sus aranceles y las respuestas de China y lo que ha pasado con el resto del mundo, pero sobre todo, distinguido Aldo, distinguidos auditores y televidentes, obviamente tenemos que seguir atentos a esto, porque esto llegó para quedarse, y obviamente el castigo al bolsillo y al crecimiento de nuestro país, particularmente que está tan alicaído, tan botado a menos, hoy día claramente es un llamado de atención que tenemos que establecer y mirar con mucho cuidado, con mucho interés, porque también esto, aunque usted no lo crea, también se discute y se define en las urnas. Aldo, a tus órdenes. Muchas gracias, don Percival, por este comentario, por este análisis que se ha hecho a nivel internacional también, manteniendo naturalmente la derivada del punto de vista nacional debido a esta guerra arancelaria entre Estados Unidos y China. Nos vamos a reunir con el doctor en comunicaciones y cientista político don Percival Madero en una próxima edición de Razones de Estado el próximo lunes,
Pero hoy día, después de las noticias, a las 13 horas con 30 minutos, estaremos en una edición especial de Escucha América a través de Madero FM. Así que muchas gracias, don Percival, por estar con nosotros. Muy buen día y que tenga un excelente día. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias. Nos encontramos a las 1:30 en este programa Escucha América, donde seguramente vamos a poder ahondar sobre los puntos que hoy día tocamos someramente. Muchas gracias y hasta más rato. Hasta más rato, don Percival. Muy bien, nosotros vamos a hacer una breve pausa y los invitamos a todos ustedes a que sigan en la sintonía de la Fuerza del Norte.